1245 y aparte de todos los privilegios ya otorgados, le hizo merced de la villa de Cabra, y más tarde su hijo Alfonso lo confirmará añadiendo Santisteban del Puerto. No nos equivocamos si afirmamos que durante estas décadas Úbeda puede estar viviendo sus momentos más relevantes a lo largo de su historia en cuanto a importancia estratégica en el marco de la gran empresa castellana. Fallece el rey castellano en 1252 en Sevilla, ciudad que había ganado a los moros 4 años antes y que supuso el punto álgido de la Reconquista. Para esta jornada había contado el monarca con la ayuda, entre otros, del rey de Granada Alamar, quien se había declarado inteligentemente vasallo del cristiano. Añado esto para que se tenga en cuenta la compleja relación que existió siempre entre unos y otros, una relación no exenta de alianzas puntuales en función de intereses comunes a pesar del insalvable antagonismo que les separaba. Abandona el rey Fernando este mundo, como digo, con una hoja de servicios impresionante, nada menos que la Andalucía occidental, recuperada para Castilla, incluidas las ciudades de Jaén, Córdoba y Sevilla. Al-Ándalus queda reducido más o menos a la mitad oriental. Este será el reino nazarí de Granada, que comprendía parte de las actuales provincias de Jaén, Murcia y Cádiz y la totalidad de Almería, Málaga y Granada. Todo parecía indicar que a la muerte del soberano la finalización de la Reconquista sería solo cuestión de unos años, unas cuantas décadas a lo sumo, pero la realidad es que, por una serie de factores, el impulso cristiano se detiene, se estabilizan las fronteras y la situación queda en suspenso hasta la definitiva campaña de los reyes católicos a finales del siglo XV, más de 200 años después. El hijo y sucesor de Fernando III, Alfonso X el Sabio, tendrá un reinado turbulento, con numerosos frentes abiertos, como la frustrada aspiración a ocupar el trono del Sacro Imperio Romano Germánico que reclama por herencia y que le llevará la mitad de su reinado, o la rebelión de su hijo Sancho y parte de la nobleza que amargará los últimos años de su vida. Los auspicios, no obstante, fueron favorables al inicio de su mandato. La ocupación de Jerez, el ataque al puerto de Rabat o la conquista de Cádiz en 1262 auguraban nuevos éxitos en la lucha contra el moro. También tuvo que hacer frente a revueltas mudéjares en Murcia y el valle del Guadalquivir. Los acontecimientos, sin embargo, se fueron torciendo y la empresa reconquistadora tuvo que ser aparcada para atender otros frentes más urgentes. Se prefirió pactar con los reyes de Granada o realizar incursiones puntuales de poca envergadura. Pero sin duda su fama se la debemos a la labor intelectual que desarrolló en la ciudad de Toledo. Recordemos la escuela de traductores y la obra literaria, científica, histórica y jurídica realizada por su escritorio real. Es ahora cuando se puede hablar de un encuentro cultural, pues el rey acogió a lo mejor de la intelectualidad cristiana, árabe y judía en la ciudad del Tajo para promover las ciencias del conocimiento en un proyecto que resultó enormemente fructífero, probablemente el más brillante empeño cultural que vivió España en aquellos siglos medievales. En todo caso, fue un encuentro en la cumbre, un espejismo solo reservado a las mentes más preclaras de las tres religiones. El pueblo llano, no lo olvidemos, seguía manteniendo una rígida separación, ajeno a las luces que alumbraban los sabios en los suntuosos palacios. En cuanto a Úbeda, y siguiendo a Argote de Molina, en 1257 surgen ciertas desavenencias entre el concejo de la ciudad y el maestre de la Orden de Santiago, Fray Pérez de Correa, sobre límites territoriales de sus términos. Hay que recordar que las órdenes militares protagonizan un papel muy importante en la guerra contra el Islam, acudiendo siempre con sus tropas de élite a engrosar las filas de las mesnadas cristianas y encabezando en muchas ocasiones las primeras cargas contra el enemigo. Por cierto, sería interesante dedicar algún espacio a la presencia templaria en Úbeda. Algunos historiadores creen ver su impronta en lugares como la iglesia de San Pablo o la torre octogonal de la Corredera.
Como digo, el rey, en pago por los favores prestados en batalla y en la defensa de puntos estratégicos de vanguardia, otorga a las órdenes militares encomiendas que normalmente se traducen en la posesión de un castillo y las tierras colindantes. Esta parece ser la causa de la disputa entre el maestre citado y la ciudad de Úbeda. Para arbitrar la cuestión, el rey nombra a Sancho Martínez de Jódar, a la sazón adelantado mayor de la frontera del reino de Jaén. No fue, como decimos, un reinado afortunado el del rey sabio, especialmente en su última etapa. La muerte prematura de su primogénito, Fernando de la Cerda, cuando se dirigía a hacer frente a la invasión norteafricana de los benimerines en Andalucía en 1275, planteó un espinoso problema sucesorio. El hermano menor de Fernando, Sancho, reclamó la sucesión, pero según lo establecido en las 7 partidas elaboradas por el rey Alfonso, la corona correspondía a los hijos de Fernando y no a su hermano. En principio el rey accedió a nombrar a Sancho sucesor, pero presionado por su esposa Violante de Aragón y por Felipe III de Francia, tío de los llamados infantes de la Cerda, se vio obligado a reconocer a sus nietos como herederos del trono e incluso proyectó crear un reino en Jaén para uno de ellos, Alfonso de la Cerda. Esto provocó la rebelión de Sancho, que fue secundada por un gran número de nobles y de ciudades, muy contrarios a la política llevada a cabo por el monarca. Una buena parte del reino se levanta en armas contra su soberano, quien se ve reducido en Sevilla. En 1282, Alfonso X pide ayuda al rey de Marruecos Aben Huzab. Sancho, a su vez, pacta una alianza con el rey de Granada. Una vez reunidos los ejércitos de Alfonso con los benimerines, marchan ambos hacia Córdoba, donde se había refugiado el hijo rebelde, y le ponen sitio. El de Granada acudió con sus tropas y obligó a los africanos a levantar el cerco. Estos se dirigen entonces a Andújar, luego a Jaén y por último a Úbeda, donde son alcanzados por Mohamed de Granada, que les inflige una derrota obligando a Alfonso a retirarse a Córdoba y a los benimerines a África. Pero antes de la batalla les había dado tiempo a los africanos a talar y devastar la provincia. Otra vez vemos alianzas entre cristianos y moros y cómo la reconquista es aparcada para atender a conflictos internos. La crisis de la Baja Edad Media empieza a hacerse notar. Pero parece ser que Úbeda, a pesar de todo, se mantuvo fiel al monarca, al igual que muchas poblaciones de Jaén. Por su parte, el hijo rebelde, Sancho, se atreve a desposeer a su padre de sus poderes, aunque le mantiene el título de rey. Solo Sevilla, Murcia y Badajoz apoyan al viejo monarca, quien maldecirá a su vástago y lo desheredará en su testamento. De nuevo, con la ayuda de los benimerines, en 1283, el rey Alfonso empezará a recuperar plazas y territorios al tiempo que algunos nobles y ciudades abandonan la causa de Sancho. El rey sabio, no obstante, morirá un año después, en 1284, y unos días más tarde Sancho es proclamado rey en Toledo. Se conocerá como Sancho IV el Bravo. La disputa con los infantes de la Cerda continuará, sin embargo, pues una parte de la nobleza defiende el cumplimiento del testamento del difunto rey. Un triste final para un monarca que en el caso de Úbeda había sido generoso. 9 años antes, por ejemplo, había hecho donación a la ciudad de los castillos de Tíscar, Huesa y Belerda, aunque su efecto no entraría en vigor hasta el reinado de Alfonso XI. Dice Argote de Molina en su Nobleza de Andalucía: es la ciudad de Úbeda cercada de muralla muy fuerte y hermosamente torreada que le da mucha majestad y ornato. Es por esto que a Úbeda se la conoce como ciudad de las torres. Como vimos en los capítulos dedicados a la muralla, es a lo largo del siglo XIII cuando se repara la cerca y se levantan las torres de la muralla. Alfonso X, viendo el peligro que entraña para la ciudad su posición fronteriza con Granada, ordena en 1269 la reconstrucción de los muros, cuya obra se prolongará hasta el reinado siguiente. La participación de la nobleza ubetense,
el obispo Pedro Martínez y las órdenes militares contribuyen a que en 1294 el rey Sancho conceda a Úbeda la exención del pago de portazgos y montazgos en todo el reino, excepto en las ciudades de Toledo, Sevilla y Murcia. Este hecho confirma que la rehabilitación de la muralla debió ser por entonces ya un hecho. Continúa Argote. Fue hecha esta cerca y torres de ella por el concejo y linajes nobles de Úbeda, y aún afirman que los escudos de armas que se ven en algunas torres de ella, como son las bandas de los Mendoza con el Ave María, en otras un león, en otras un lobo arrimado a un árbol, en otras un castillo, son de algunos linajes principales que aquel tiempo había en aquella ciudad, que a su costa hicieron parte de aquel edificio. De esto no tenemos otra memoria más del privilegio de franqueza que por esta razón les concedió el rey don Sancho, por el cual los vecinos de ella son libres de portazgo y montazgo en toda Castilla de las mercaderías y ganados que llevasen a vender, salvo en Toledo, Sevilla y Murcia. Fue célebre el rey Sancho en su lucha contra los benimerines en la zona del Estrecho. Ahí encontramos, por ejemplo, la famosa hazaña de Guzmán el Bueno durante el sitio de Tarifa, una de las páginas más dramáticas y memorables de la historia de España. Pero lo que nos interesa es lo que ocurre en nuestra tierra por esas fechas. Rotas las hostilidades de nuevo con los granadinos, entraron los moros como solían en los campos de Jaén haciendo estragos, talando y saqueando cuanto podían. Acudió el rey a Úbeda con sus tropas y a ellas se sumó el concejo de la ciudad junto a las milicias y gentes de armas, y partieron a la villa de Quesada, que fue conquistada junto a otros pueblos y castillos. Esto ocurría en 1294. Sancho IV había confirmado años atrás a la ciudad los beneficios del fuero de Cuenca. Podemos hablar ya, sin embargo, de fuero de Úbeda. Será al año siguiente, 1295, cuando fallezca el temperamental monarca. Dice Ruiz Prieto que Úbeda mejoró notablemente gracias a la munificencia de este soberano de Castilla, que se encargó de premiar con mercedes y privilegios los servicios que los caballeros y las órdenes militares subetenses le prestaron siempre en su lucha contra el moro. Como hemos visto, también les exime de impuestos por la reparación de la cerca. A juicio del citado historiador, esta debió reducir su perímetro por no haber ya tanta población en la ciudad como en época de los árabes, y por estar los hombres de armas casi siempre combatiendo junto al rey. Es la muralla que se conserva hoy. A Sancho IV lo sucederá su hijo Fernando. Debido a su minoría de edad, la regencia estará a cargo de su madre María de Molina. No confundamos a esta María de Molina con la ubetense de la que ya hablaremos en su momento. Esta mujer, viuda de Sancho IV, demostró un coraje fuera de lo común para defender el trono de su hijo contra la constante insubordinación de los nobles, entre ellos Juan de Castilla el de Tarifa, Juan Núñez II de Lara y don Juan Manuel. Este don Juan Manuel era nieto de Fernando III y fue el célebre autor de obras como el Libro de Alexandre o Libro de Apolonio. También, como no, debe hacer frente a los infantes de la Cerda. Por cierto, el apelativo de la Cerda se debe a un gran lunar que el malogrado Fernando, el hijo de Alfonso X, ya mencionado, tenía en el pecho o en la espalda, que las crónicas no afinan ya tanto. Como ven, sutilezas las justas en esta época. Como digo, la reina madre María de Molina veló por la integridad del trono de Fernando tanto en su minoría como una vez asentado en el mismo, luchando por sus derechos en despachos y cancillerías o en el campo de batalla. Sin entrar en más detalles, estamos viendo ya desde los últimos reinados cómo el enfrentamiento entre el rey y la nobleza se convierte en una realidad omnipresente. Esto será ya una constante durante los 2 siglos siguientes. Las luchas por el poder y las guerras civiles teñirán de sangre la península hasta que los reyes católicos pongan orden sometiendo a la levantisca aristocracia. Hacemos estas disquisiciones sobre el panorama general castellano para ver el contexto en el que se suceden los hechos y cómo les afecta en ciudades como Úbeda. La ciudad tomará partido por uno u otro bando en las distintas confrontaciones y su suerte, como iremos viendo, dependerá del bando por el que tome partido. Unas veces apostará por el caballo ganador y será colmada de mercedes, y otras su órdago le llevará a morder el polvo.
Y todo esto no lo olvidemos con el escenario de la guerra contra el Islam siempre de fondo. En el momento que nos ocupa 1295, concretamente el 8 de septiembre, representantes de los concejos de Úbeda, Andújar, Jaén, Baeza, Arjona y Santisteban pactan un acuerdo de recíproca defensa